¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, el día de hoy quiero enseñarles 8 maneras de encontrar daño ofensivo en su castillo, ¿sí? Vamos a dividirlo en dos videos. En el video número uno les voy a enseñar 4 lugares y en el video número 2 los otros 4 restantes, ¿sí? Vamos a especificar bien dónde conseguir este daño ofensivo que es tan importante. También recordando que el daño ofensivo es algo más complicado de conseguir que el defensivo, ¿sí? Entonces hay que tener paciencia, hay que tener ideales puestos. Entonces les voy a explicar qué lugares se consiguen daños ofensivos, ¿sí? Voy a enviarle un saludo ahí a toda la gente del grupo, en especial a Ginela del Reino 611, esta chica de Santa Fe en Argentina, a Yutu en Venezuela, 1624 su reino, desde el Sinaloa Edgar, a toda la gente en México que nos sigue, es un grupo bastante grande. Muchas gracias por seguirnos, por ayudar. A Fede en el Reino 417. Un saludo, un abrazo, un amigo. Bueno, ¿cómo conseguimos daño ofensivo? Primero que todo, tenemos que encontrar la palabra del dragón. Existen 4 palabras del dragón que nos dan daños ofensivos altos, ¿sí? La primera palabra del dragón se llama aterrorizar. Esta palabra nos da un 17% de daño ofensivo, ¿sí? La vamos a buscar, aterrorizar, a ver dónde la encontramos. Acá está, daño ofensivo, aterrorizar. Como lo pueden ver, nos da un daño ofensivo de un 17%, ¿sí? La otra palabra que también podemos conseguir es Dios asesino. En el mismo mandato nos va a dar un 20%. Como lo ven acá, nos da un 20%. Y dos palabras que son excelentes es caída del cielo y matanza. Matanza la encuentran en el capítulo número 9 con un 25% de daño ofensivo. ¿Sí? ¿Lo notan acá? 25% de daño ofensivo. Entonces, les recuerdo, hay 4 palabras del dragón que nos pueden servir para aumentar el daño ofensivo. Es aterrorizar, Dios asesino, caída del cielo y la mejor de todas, matanza. ¿Sí? Bueno, ese es el primer punto donde encontramos daño ofensivo. Segundo punto, que también es importante, los dragones. Hay 3 dragones que nos podrían dar daño ofensivo. El primer dragón sería Escarcha, que es el que utilizamos dentro del castillo, que él queda dentro del castillo cuando lanzamos un ataque. ¿Sí? Escarcha. Perdón. El segundo dragón, el dragón azul. Y el tercer dragón, el dragón Godzilla. Bueno, paso a mostrarles. Vamos a mirar el dragón Escarcha, que es el que queda en el castillo. Entonces vamos a donde dice en la parte inferior, dice habilidad. Entramos y entonces nosotros le ponemos una habilidad, se llama rugido enérgico. Lo ven acá, dice efecto del nivel máximo del daño ofensivo 765. Hay que conseguir las 5 estrellas e irlo mejorando poco a poco para adquirir ese porcentaje en daños ofensivos. Ese es el dragón que queda dentro del castillo al atacar. Ahora vamos a Godzilla. Godzilla desbloqueado en el nivel 40 nos permite obtener un daño ofensivo del 15% si lo llevamos al nivel 10. Yo en este momento lo tengo en el nivel 7. Vamos a darle una mejora a ver hasta dónde nos llega. Con 10.50 de daño ofensivo. A ver, mejoramos con lo que tengo. Ya no tengo más. Nos queda en daño ofensivo 12% en el nivel 8. Y nos va a llevar hasta el 15% si llegamos al nivel 10, muchachos. Entonces ya saben, dragones, el azul, el Godzilla y el Escarcha. Al dragón azul le podemos poner atributos de daño ofensivo. Acá yo le tengo daño ofensivo recibido, reducción. Podríamos buscar un daño ofensivo.
Entonces, estos tres dragones, Godzilla, Dragón Azul y Escarcha, nos pueden proporcionar daño ofensivo en las tropas. ¿Sí? Recuerden que nos da un 15% de daño ofensivo el dragón Godzilla en el nivel 40. Bueno, tercer punto, armaduras. Hay dos clases de armaduras que nos dan daños ofensivos. Bueno, primero que todo, Arcángel, la armadura de Arcángel, evolucionada a un nivel de +8, nos va a dar un 5% de daño ofensivo. Solamente la evolución nos va a dar un 5% de daño ofensivo. Lo pueden ver en la parte inferior que dice evolución del C +8, daño ofensivo 5%. ¿Sí? Ahí tenemos un porcentaje. ¿Cómo más en la armadura? Bueno, estas armaduras tienen unas habilidades. Hay que buscarle estas habilidades. Por ejemplo, el casco. Yo lo tengo con un daño ofensivo recibido reducción. ¿Cómo buscamos estas habilidades, muchachos y amigas? Vamos donde dice reforzar, parte superior, y buscamos la habilidad. Ojalá salieran todo en daño ofensivo, sería genial, ¿sí? A mí me salieron 2 de ofensivo reducción y 1 de ofensivo. ¿Ven? Acá podríamos buscar daño ofensivo. Entonces este casco tiene daño ofensivo, ¿sí? Pero el casco de la reina también trae daño ofensivo. Como lo podemos notar acá, dice daño ofensivo +5%. El casco de la reina. ¿Por qué hablo del casco de la reina? Porque las botas de la reina también nos trae un daño ofensivo del 5%. Lo podemos leer acá arriba. Dice daño ofensivo más el 5%. Entonces, si pusiéramos, a ver, casco y botas, obtendríamos un 10% con esas dos piezas, ¿sí? Pero hay personas que pueden mejorar el casco de Arcángel y poder poner todos estos en daño ofensivo. Entonces, es mucho mejor. Bueno, entonces tenemos claro que 2 piezas del set de reina nos dan 10% de daño ofensivo. ¿Cómo más conseguimos daños ofensivos, muchachos, niñas? Con gemas. Con gemas. Vamos a ingresar y vamos a buscar una gema para este casco. Incrustar. Y acá me aparece daño ofensivo hasta el 6,7%, daño ofensivo del 2%. Entonces yo agarro la más alta, incrustamos y ahí quedé, ¿sí? Es cuestión de mejorarla. Solamente la mejoramos y ya está. Les recuerdo que hay gemas que pueden obtener hasta un 15% de daños ofensivos. Entonces es solo cuestión de buscar. Por ejemplo, yo tengo en mi soberano, voy, el casco. Miren, acá por ejemplo este casco de Arcángel yo le pude conseguir 2 daños ofensivos más una gema, ¿sí? Sumo 4% que trae el casco en habilidad y una gema del 3, 7%. Todo esto ayuda a mejorar, amigos y amigas. Entonces ya saben, para buscar estas habilidades del casco de Arcángel, entonces entran acá en la parte superior, dice reforzar. Ingresan y entonces ustedes le dan reforzar. Vamos a gastar una vez, a ver. Damos, reforzamos. Cuando complete 5 veces el refuerzo, le puede salir una de estas habilidades. ¿Sí? Como lo ven ahí, daño ofensivo recibido. Yo ya lo hice, me salieron estas dos, yo lo dejé así. Cuando ustedes lo encuentren, entonces le dan guardar y van a guardar esa habilidad. Bueno, continuemos con el héroe para que no salgamos mucho del tema. El héroe también nos puede dar daños ofensivos. ¿Cómo? ¿Por qué?
Bueno, aparte de la armadura, que ya sabemos, y de las gemas, vamos a donde dice atributos. Ingresamos y buscamos un atributo que sea daño ofensivo. Yo en el momento he encontrado dos, necesito más oro para encontrar el tercero. Entonces tengo daño ofensivo y daño ofensivo reducción. ¿Ven? Me puede dar otro porcentaje más, un 3% más de daño ofensivo. Y si encontramos el que, donde yo digo, donde dice carga de tropa, lo pongo también daño ofensivo, solamente los atributos del héroe me estarían dando un 6%. Muchachos, esto del ofensivo tiene ciertamente unos 10 lugares en este momento donde conseguir. Solamente deben enfocarse en lo que van a hacer, porque si lo quieren hacer todo no van a poder. Entonces enfóquense en conseguir una cosa y luego la otra. Vayan haciéndolo por partes. Primero la palabra del dragón, listo. Luego las habilidades del dragón, listo. Luego las armaduras. La evolución es un tema muy delicado porque se pierden muchas piedras, pero pues esto es normal, ¿sí? Están ustedes a elegir si utilizan las dos piezas del set de reina o utilizan las botas de la reina que dan un 5% o dejan el casco y le buscan unos buenos atributos. Para los que... esto es un canal donde no invertimos dinero y les ayudo sin dinero, ¿sí? Pero hay otra forma de conseguir un buen daño ofensivo, es con las botas de omnipotencia, ¿sí? Esto tiene un valor, amigos. Esto ya tiene un valor. Entonces ya no utilizarían las botas de la reina, sino las botas de la omnipotencia. Y esto les da como más o menos, creo que es entre un 12 o un 15% de daños ofensivos. Las botas de la reina en este momento solo nos da un 5%, pero para mí me sirve. A mí me sirve, muchachos y amigas. Entonces se puede utilizar las botas de la reina. El casco de la reina da un 5%, pero para mí es mejor que busquen las habilidades de ofensivo en el casco de arcángel, porque da más ataque en caballería, en infantería, en arqueros y también da daños ofensivos. Entonces les recomiendo dejar el casco de arcángel y solamente utilizar las botas de la reina, o utilizar el equipo completo y se pierden esos 5% de ofensivo, ¿sí? Bueno, este es como el capítulo 1, o sea, el primer video. Saldrá en contados minutos el próximo video de la parte número 2 para explicar los otros 5 lugares donde encontramos daños ofensivos. Hasta el próximo video. Se les quiere.